fe católica para vivir juntos este gran camino de fe que es llegar con una mejor conciencia a la beatificación el día sábado 22 de enero de 2022. Muy buenos días, Jessica. Muy buenos días, Padre Simeón, muy contentos de poder acompañar y dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se unen a través de los diferentes medios de comunicación católicos, y como usted bien lo mencionaba, estamos realmente en esta cuenta regresiva, vamos avanzando, vamos caminando y cada vez falta menos para celebrar pues esa hermosa ceremonia de la beatificación de nuestros mártires, y por ello también conviene que cada uno de nosotros nos preparemos, y como parte de esa preparación a ese acontecimiento pues histórico para nosotros, pues incluye el conocer de la vida, de la obra y todo el legado que pues estos grandes hombres de fe hicieron. Así que de igual manera pues el día de hoy continuamos hablando un poco acerca del trabajo pastoral de Fray Cosme Espessoto. 22 de enero de 2022 es la fecha que se ha designado para este gran acontecimiento. Enero parece lejos, sin embargo, el tiempo pasa rápido, estamos como a 40 días casi de este gran acontecimiento, y nos gustaría que todos nuestros hermanos, toda la iglesia, pusiéramos nuestra atención. A medida que nos vamos acercando, pudiéramos tener como una conciencia más viva de que hay alegría y entusiasmo, tenemos motivación para poder vivir este acontecimiento tan importante, aun cuando a lo mejor no pudiéramos estar físicamente, porque ya sabemos que por las circunstancias que nos encontramos de la pandemia hay restricciones en cuanto a la cantidad de asistentes. Sin embargo, que eso no sea motivo para decir no me voy a preparar, al contrario, o sea, un esfuerzo, un entusiasmo por poner nuestro mejor empeño y así llegar con una mejor actitud y tratando de sacar frutos de este momento tan especial para nuestra iglesia, que va a vivir la segunda beatificación en nuestro país, y como han dicho pues los organizadores, será aquí en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, sábado 22 de enero, 5 de la tarde. Muchos a lo mejor solamente a través de los medios de comunicación lo podrán seguir, la gran mayoría, pero vívanlo, bien sea en la casa, bien sea en una parroquia reunidos, pero que nos preparemos y aquello sea un momento de alegría y de fiesta para nuestra iglesia salvadoreña. Hoy queremos dirigir nuestra mirada a uno de esos 4 que van a ser beatificados, un religioso, en este caso un sacerdote, un fraile franciscano que vino a nuestro país y aquí ejerció su trabajo pastoral. En eso quisiéramos ahora concentrarnos, en el trabajo pastoral de Fray Cosme Espessoto. Quisiéramos contar en este programa con un invitado que nos ayudará a comprender mejor de qué manera, cuáles son aquellos elementos claves en el trabajo pastoral de Fray Cosme Espessoto. Pero mientras él llega, quisiéramos compartir algunos elementos de la vida y decir también de que hay algunos materiales que ya están disponibles para todos. En la librería han elaborado unas catequesis, me parece que también están virtuales, en digital, para quienes quieran tener estos materiales, de manera que son temáticas que nos ayudan a conocer mejor quién era, en este caso, Fray Cosme Espessoto. Y justamente como usted lo menciona, para recapitular y recordar algunos aspectos acerca de la vida de Fray Cosme Espessoto, recordemos que, bueno, él no era de nuestro país, no era salvadoreño, sino más bien italiano, y a mí me llama mucho la atención el aspecto que, bueno, hablamos mucho acerca de las vocaciones, ¿no? Y de cómo el Señor en el transcurso del tiempo, a medida que un joven o una señorita va creciendo, pues va poniendo en el corazoncito esa semillita, ¿no? Va haciendo ese llamado para una vocación específica. Y en el caso de Fray Cosme Espessoto, me atrevería a decir que ese llamado a su vocación religiosa fue desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque él ingresó al seminario con tan solo 12 años de edad, que uno dice, bueno, está entrando a la adolescencia, vienen todos estos cambios, se está terminando de formar nuestra identidad, o podríamos decir, no, un niño que todavía tiene quizás metas, algunos sueños enfocados al estudio, a su preparación académica, a compartir con la familia, a jugar con los amigos,
a distraerse o a entretenerse en quizás cualquier otro tipo de actividad, pero Fray Cosme Pesoto a esa edad tenía muy bien marcado en su mente y en su corazón el deseo y la convicción de decir: yo siento el deseo de servirle a Dios y de ser un instrumento suyo a través de la vocación del sacerdocio, e ingresa inmediatamente a los 12 años al seminario. Es decir, también el hecho de decir, bueno, me alejo de mi familia, me voy a preparar, y sabemos, bueno, usted, Padre Simeón, conoce mejor que nosotros, que son bastantes años de preparación también, y que eso incluye también todo un proceso de discernimiento vocacional, que en el transcurso del tiempo, con el pasar de los años, pues también van surgiendo quizás otras inquietudes, dificultades o miedos, pero él, luego de 13 años, pues resulta pues ser ordenado sacerdote. Exactamente, yo creo que este detalle de que comentas de la vocación, de que a tan temprana edad siente el llamado de Dios, yo creo que esto, pues claro, no es coincidencia, ¿verdad? Sino que también había un ambiente que le preparó para dar esta respuesta. En la breve biografía que se han preparado los materiales oficiales, ahí se comenta de la familia de Fray Cosme. Dice: su familia era profundamente cristiana y vivía del cultivo de la tierra, justamente con otros parientes. En la familia reinaba siempre gran armonía. Es decir, se está describiendo de que era una familia de fe, una familia cristiana, una familia donde arraigaba pues estos valores del evangelio que le hicieron a este joven en esta etapa de la vida pues decidirse por optar por un camino de vida religiosa, por entregar y consagrar su vida al Señor. Entonces yo creo que esto es clave, ¿verdad? El entorno familiar siempre marca, siempre ayuda, y lo que se está mencionando aquí es que reinaba una gran armonía, y eso es bonito, ¿verdad? Porque es lo que va definiendo el camino de su vocación, y luego también de que su familia pues trabajaba en el campo, lo que no nos extraña que cuando haya venido aquí a nuestro país pues también se haya sentido fácilmente identificado con mucha familia, con mucho del caminar de nuestro país, gente del campo, ¿verdad? Entonces eso yo creo que le conectó a él y le hizo vivir pues con mucha naturalidad su vocación religiosa. Así que estos son como algunos elementos de su vocación inicial, pero para seguir pues profundizando en este camino de conocimiento del trabajo pastoral de Fray Cosme Pesoto, tenemos la alegría de contar en esta ocasión con Fray Ildefonso Mejía. Él es nuestro invitado en este programa especial. Gracias por estar con nosotros. Sabemos de que es una alegría para la comunidad franciscana vivir este acontecimiento, y quisiéramos, Fray Ildefonso, que nos ayude a comprender mejor, para quienes quisiéramos ayudar a preparar el camino de preparación a la beatificación, que nos ayude a conocer quién era Fray Cosme Pesoto. Bienvenido. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias la radio también, Radio Paz. Y muchos otros medios. Y otros medios, ¿verdad? Que están enlazados para hacer este trabajo, ¿verdad? Que para nosotros ha sido bastante difícil desde que se anunció que iba a ser beato Padre Cosme Pesoto, juntamente con los otros compañeros. La limitación que siempre se nos dijo era que Fray Cosme Pesoto era poco conocido y que había que darlo a conocer. Entonces por eso yo felicito, ¿verdad?, a los de la Radio San José, Radio Paz y otros medios que nos están haciendo el favor, ¿verdad?, lo posible de que la gente pues conozca la vida. Porque Padre Cosme era un sacerdote muy local, 27 años en el mismo lugar, ¿verdad? Y ya sabemos, nosotros los franciscanos, ¿verdad?, no somos gente de televisión, gente de medios, ¿verdad?, así de hablar, de que nos conozcan, ¿verdad?, como hemos visto a otros sacerdotes, por ejemplo, Monseñor San Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad?, que en la radio YSAX iba informando y todo el mundo se iba dando cuenta. Padre Cosme Pesoto se metía en su lugarcito, ¿verdad?, de apostolado que le habían asignado, y pues silenciosamente hacía lo que nosotros vamos conociendo, ¿verdad?, poco a poco hoy, y sin mayor relevancia, digamos así, ¿no? Pero que sabemos ya en el trabajo ya y en la dedicación y también en la
motivación que nos da, ¿verdad?, esta beatificación. Yo creo que todo lo que Fray Cosme Espessoto hizo, ¿verdad?, es siempre de edificación para la iglesia, para todos los que logremos, ¿verdad?, conocerlo. Fray Ildefonso, pareciera, ¿verdad?, por lo que usted dice, como que era un trabajo muy ordinario, muy cotidiano de cualquier sacerdote que está por ahí en una parroquia y que no llama la atención, porque lo que hace pues son lo que habitualmente se hace en toda la parroquia. Pero ¿cuál era el estilo que él tenía? ¿Cuál era la manera de emprender este tipo de actividades pastorales? ¿Cómo lo hacía Fray Cosme? Eso nos gustaría, sí. Porque pues sí, yo creo que todos quisiéramos saber cuáles eran sus prioridades, sus opciones, en qué puso el empeño al estar ahí en la parroquia. Sí, Fray Cosme Espessoto, aclaro un poquito, ¿verdad? Nosotros los frailes franciscanos somos misioneros, ¿verdad? De eso se le dice al padre Cosme Espessoto porque vino de Italia para acá, El Salvador. La misión, nosotros sabemos que el misionero es aquel que va anunciando la palabra de Dios, pero no se queda en el lugar, ¿verdad?, sino que continúa, ¿verdad? Entonces, somos educados o formados para vivir en comunidad. Nosotros en ningún momento se nos ha dicho, usted va para una parroquia, ¿verdad? Nosotros sabemos que los diocesanos son los propios, ¿verdad?, que tienen que conducir y administrar una parroquia. Nosotros, ni siquiera para decirle, ¿verdad?, que en la formación nuestra no tenemos administración parroquial, ¿verdad?, porque no es ese. Nosotros estamos en la iglesia para vivir en comunidad y para ayudar, ¿verdad? Si un sacerdote diocesano nos pide una misión, entonces nosotros vamos, ¿verdad? Así como Padre Cosme, ¿verdad?, le pidieron los obispos de Guatemala y de aquí de El Salvador que viniera un grupo de misioneros de Italia que había escasez de sacerdotes, entonces Padre Cosme se inscribió en el grupo, ¿verdad?, que venía hacia acá. Entonces, Padre Cosme, el modo de entrar, ¿verdad?, en la comunidad fue precisamente eso, ¿verdad?, de la sencillez y en la humildad, ¿verdad? Primero, reconocemos en la biografía, ¿verdad?, de que Padre Cosme, lo primerito que hizo como para comunicarse con la gente fue aprender el español, que algunos dicen que no lo hablaba muy bien, pero yo recuerdo, era muy pequeño, me bautizó el Padre Cosme, me dio la primera comunión, me hice la primera confesión con él. ¡Qué alegría eso! Hacía los primeros viernes con él, ¿verdad?, que parte del apostolado también y de la pastoral de él, los primeros viernes, amor al Sagrado Corazón de Jesús, lo hice también con él. Recuerdo del Padre Cosme que era un hombre muy dado, ¿verdad?, a la gente, muy como en la búsqueda de comunicarse, de hablar, ¿verdad? Y lo primerito, como les digo, fue eso, ¿verdad?, aprender. Y la gente, aquí nosotros los salvadoreños somos un poquito picaritos, ¿verdad? Entonces, al extranjero le enseñamos no las palabras correctas, ¿verdad?, sino que de alguna forma siempre le enseñaban alguna mala palabra y ellos las expresaban, ¿verdad?, y luego la gente los corregía, ¿verdad? Dice, mire, padre, eso no lo diga. Eso no lo diga, padre, ¿verdad?, porque hablaban de fondío, ¿verdad?, y otras cosas, ¿verdad?, para decir el fondo, ¿verdad?, que se recoge la señorita, ¿verdad?, la India Bonita, que es una de las actividades que él hacía como económicas. Entonces decía, agradezco a las señoritas por el fondillo, ¿verdad?, que se recogió, ¿verdad?, y que era prácticamente un fondo, ¿verdad?, que iba él recogiendo. Entonces, pero fue eso, ¿verdad?, el meterse primero en comunicarse con la gente, ¿verdad?, lograr la comunicación. Luego, ¿verdad?, sabemos que el padre trató, seguramente nosotros, uno cuando es sacerdote joven se fija en el apostolado de los que van adelante, ¿verdad? Entonces seguramente eso es lo que nos va ayudando un poquito cuando nos ponen en una parroquia. Entonces él empezó su trabajo, ¿verdad? Su trabajo fue de organizar a la parroquia en las asociaciones que ya son propias de estos lugares. Por ejemplo, el Caballeros de Cristo Rey, la Legión de María fue muy fuerte en ese pueblo.
adoradores del Santísimo Sacramento, las siervas del Santísimo, la guardia del Santísimo, eso de los primeros viernes también. Bueno, eran las agrupaciones que él iba como impulsando, pero la base donde él se cimentó fuertemente fue en los catequistas. Los catequistas, ¿verdad?, no vistos como los vemos hoy, porque hoy hay en el ministerio, en la nueva evangelización de cine, ¿verdad?, hay catequistas permanentes y catequistas de inicio, ¿no? Entonces, en aquel tiempo del Padre Cosme era catequista. Catequista que era el que daba la catequesis de primera comunión o de bautismo, y era el catequista que daba también la celebración de la palabra. Por eso nosotros, cuando leemos la biografía de Padre Cosme, encontramos que solo se habla de catequista, ¿verdad? Y el catequista era el celebrador de la palabra, el que llevaba la celebración, ¿verdad?, en los cantones, ¿verdad? Era el que llamaba al padre para que fuera a ver los enfermos, era el que llamaba al padre para que fuera a ver en el tiempo de la guerra la situación de algún hermano que había sufrido la violencia, ¿verdad? Entonces, es el catequista. Por eso en la biografía encontramos siempre el catequista, que los catequistas, y por esos catequistas el Padre Cosme pues daba la vida, porque eran prácticamente como la fuerza, ¿verdad?, en la que él se apoyaba. Creo que vemos en el Padre Cosme Espessoto también un hombre que estaba dispuesto a trabajar y tenía muy claro que esa era su misión al llegar a nuestro país, al cual como usted lo describe, es decir, él llega y empieza a trabajar. A mí me llama la atención también que por la década de los 60, cuando se da el Concilio Vaticano II, hay una parte muy significativa, ¿no?, en la que se habla acerca del compromiso por los pobres, y que creo que Fray Cosme Espessoto adoptó de una manera muy peculiar y tan única. Sí, Padre Cosme alguna vez he expresado, ¿verdad?, que no era el hombre del discurso, no era el hombre de la palabra, ¿verdad?, sino que porque las homilías prácticamente lo que cuenta la gente es que él daba consejos, ¿verdad? No se metan, no sean violentos, no se metan a pelear con nadie, ¿verdad? Sean hermanos unos con otros. Es el tipo de homilía, ¿verdad?, de él. Pero en la práctica nosotros vamos encontrando a un hombre de mucha caridad, ¿verdad? Un hombre de mucha caridad. En aquel tiempo, yo lo recuerdo, ¿verdad?, como pequeño, él estaba en aquella institución que se llama Cáritas, ¿verdad? Y ellos estaban bien coordinados con esa institución, que les mandaba harinas, leche en bolsa, ¿verdad? No es la Cáritas de hoy, era la Cáritas de antes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él distribuía a la gente pobre del lugar, porque él era aquella persona que iba viendo, no era el que decía, ¿verdad?, levanten la mano los pobres, ¿verdad?, no, sino que el que iba percibiendo a través del encuentro con la gente quién era la persona que necesitaba, entonces le llevaba ahí, ¿verdad? Y en el tiempo de la violencia, la biografía va presentando, ¿verdad?, que Padre Cosme iba auxiliando también a la gente que tenía que huir, la gente que huía, que se pasaba de un cantón a otro o venía de allá al pueblo, se venían sin nada. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Padre Cosme? Bueno, llevarle precisamente el diario, decimos nosotros, ¿verdad?, a los hermanos. Era una forma, digamos, de cómo solventar la situación, ¿verdad?, un poquito como aportar la paz y la tranquilidad, la serenidad, ¿verdad?, a la gente en ese tiempo que sin nada se venían de sus lugares, ¿verdad? Muy bien, Padre, muchas gracias. Estamos en estos programas de preparación y agradecemos a todos los que nos acompañan. Vamos a hacer una breve pausa y al volver pues vamos a continuar hablando del trabajo pastoral de Fray Cosme Espessoto. Estamos casi a 40 días de este momento tan importante de la beatificación. Agradecemos a Fray Ildefonso Mejía, responsable de la comunidad de San Juan Nonualco, allí donde Fray Cosme desarrolló su gran trabajo pastoral y donde santificó su vida entregándose como un fraile franciscano. Hacemos una pausa, no nos cambie, volvemos en breve.
gracias por acompañarnos en estos programas que tenemos de preparación a la beatificación de 4 mártires salvadoreños el próximo 22 de enero de 2022, a 40 días aproximadamente de esta gran celebración. Y pues hoy tenemos la alegría de compartir este programa para que todos podamos tener un poco más de familiaridad con el trabajo pastoral de Fray Cosme Espesoto, y para eso nos acompaña en esta ocasión Fray Ildefonso Mejía. Él está en la comunidad de San Juan Nonualco, allí donde Fray Cosme desempeñó tanto trabajo pastoral. Así que saludamos a esta comunidad que sin duda alguna están de fiesta, San Juan Nonualco y sus alrededores, donde tuvieron esa dicha de tener a Fray Cosme durante tanto tiempo. Así que es una alegría pues tener esta mañana en esta ocasión a Fray Ildefonso para que nos ayude a comprender más, y nos ha dado la biografía del beato Fray Cosme Espesoto, un texto que nos ayudará a todos para ir conociendo más a Fray Cosme. Ese texto lo tenemos ya en las librerías para que alguien también lo quiera adquirir, allí lo puede encontrar. Fray Cosme Espesoto es un mártir de nuestra iglesia salvadoreña. Si bien es italiano, es franciscano, es misionero, pero arraigó en un lugar específico de nuestro país. Cuéntenos, Fray Ildefonso. Sí, padre Cosme Espesoto, podríamos decir que se identificó como salvadoreño. En cierto momento él confiesa, dicen sus compañeros, de que su patria es El Salvador, ¿verdad? Así lo afirma. Entonces, el padre Cosme les decía que su apoyo en la pastoral eran los catequistas. Entonces, fijó muy bien su mirada, ¿verdad? Era el oficio que ellos hacían. Uno, la catequesis para la formación cristiana, hoy le decimos catequesis de inicio, y la catequesis en el sentido de la celebración de la palabra, cómo acompañar también al pueblo, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, los delegados de la palabra que hoy conocemos. Entonces, dentro de eso de la formación de los niños en la catequesis, él vio bien oportuno que los niños tuvieran como una formación sistemática, ¿verdad? En el sentido de que no tuvieran simplemente, no fueran a la escuela para un conocimiento académico, sino también que dentro de esa formación tuvieran la formación cristiana. Y de hecho, es otra de las experiencias que yo les quiero contar, ¿verdad? Que los sábados asistía precisamente yo a la catequesis, a esa escuela parroquial, donde el padre poco a poco fue estructurando. Conocemos en la biografía, ¿verdad?, cómo le costó, que era un mesón y que la dueña del mesón era protestante y que esa señora lo insultaba, ¿verdad?, y esto y lo otro. Al final la señora parece que murió y le pidió al padre, otro de los aspectos también propios del padre Cosme era que él estaba al cuidado de los enfermos, sea la hora que fuera, ¿verdad? Entonces, nosotros casi no lo hacemos hoy, tenemos mucho miedo, ¿verdad? En la noche salir. No, él a la hora que le dijeran, él salía, ¿no? Entonces, esta señora murió y estaba gravemente, pidió la unción de los enfermos. Era protestante, pero al final, seguramente de esta gente, ¿verdad? Había sido católica. Había sido católica y después, Entonces, le da la unción de los enfermos y le regala la propiedad, ¿verdad? La regaló. Entonces, ahí él inmediatamente dice, aquí queda bien un lugar de formación donde los alumnos también tengan formación cristiana, ¿verdad? Entonces, trata de comunicarse con las religiosas franciscanas, que hoy es de la Inmaculada Concepción, pero en aquel tiempo les decían las monjas del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solo se conocía el colegio El Espíritu Santo de aquí de San Jacinto. Entonces la llama, le dan un grupo, pero no tenía dónde. Entonces dice, todavía en la iglesia ahí en San Juan Nonualco están esas bancas que la gente dice, estas son las bancas que nosotros llevábamos de la iglesia a la escuela. En el día, las monjitas dormían en el mismo cuarto,
en la noche sacaban sus camas al siguiente día y los niños metían las bancas para la clase, ¿verdad? Así era todo el movimiento. Es decir, se ve en él, ¿verdad?, la entrega, la dedicación, porque él quería hacer de su pueblo un pueblo cristiano, ¿verdad? Porque es en el niño que nosotros sabemos que hay que poner la base, ¿verdad? Esa escuela sigue funcionando, ¿verdad? Esta escuela sigue funcionando. Él en un cierto momento era el director, pero luego se la dio definitivamente a las religiosas que la han llevado hasta hoy, ¿verdad? Hay una parte de la construcción porque él también construyó la parte de la escuela. Ahora las hermanas le han agregado, ¿verdad?, para un poco de comodidad, especialmente para librar a los alumnos del sol, del calor y toda esa cuestión, pero sigue adelante este colegio de formación y sí tiene buena reputación, ¿verdad?, el colegio en ese ambiente también. Y especialmente, ¿verdad?, por el origen, por quién, ¿verdad?, lo hizo, quién tuvo la iniciativa, quién lo pensó, ¿verdad?, y luego, pues, quién lo llevó adelante, ¿verdad?, juntamente con las hermanas. Parece que Fray Cosme también se empeñó en el templo parroquial, en la construcción del templo, un templo que todavía lo tenemos por ahí, muy grande, ¿verdad?, muy bonito. Sí, en la orden conocemos, es bien común esta frase donde el Cristo de San Damián le dice a San Francisco, ¿verdad?, ve y repara mi iglesia. Entonces, él ve que la iglesita que existía era pequeña. En esa iglesia hice la primera comunión yo, y ahí asistíamos a las Santas Misas. Entonces él vio que era pequeña para el número de gente que estaba ya llegando a la Santa Misa. Entonces dice, aquí hay que hacer una iglesia un poco más grande. Y comenzó por la fachada, ¿verdad? Porque lo que él hizo de esta iglesia es la fachada y la mitad del templo, ¿verdad? La otra mitad la hizo el padre Luis Albano Ferro, otro italiano que quedó después de 2 o 3 años después de la muerte del padre Cosme, porque parece que no encontraban quien quisiera estar ahí, porque había un poco de temor, ¿verdad? Entonces llegaba uno, se iba, llegaba otro, hasta que llegó el padre Fray Luis Albano Ferro y concluyó la iglesia, ¿verdad? Entonces, les contaba precisamente ayer en la homilía, iba recordando a padre Cosme Soto, ¿verdad? Cuando la gente habla, dice que todos colaboraron para hacer ese templo, todos, ¿verdad? Los extranjeros, desde luego, los extranjeros siempre piden cuánto va a aportar la iglesia local, ¿verdad?, para esta construcción, para este templo. Entonces el padre Cosme Soto le decía, vamos a dar la mano de obra, ¿verdad? Y la mano de obra era los niños que iban a traer piedras y las mujeres. Y los hombres que eran los que iban a hacer el cemento e iban a cargar el cemento, porque esa iglesia es toda de cemento. Pero ella no tiene cemento, hierro, piedra, ¿verdad? No tiene nada de lámina y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, era rellenar. Y entonces, es interesante cuando usted habla con alguna de las personas y dice, no, yo colaboré, padre, en esa iglesia, ¿verdad? Ahí está mi lágrima, ahí está mi sudor, ahí está mi esfuerzo. Es decir, prácticamente podríamos afirmar, ¿verdad?, de que el padre no hizo solo él, ¿verdad?, sino que fue la comunidad la que hizo, ¿verdad?, el templo, y ayudaba con la comunidad internacional también, ¿verdad?, que iban dando sus aportes. Había ahí al lado de la iglesia, al costado norte, en el altar mayor, en el púlpito, está un señor enterrado. Se llama don Heriberto Contreras. Ese señor era, decimos, que era como la mano derecha del padre Cosme. Don Heriberto era un adinerado de ahí del lugar. Y le decía, Heriberto, se me terminó el cemento. Vaya a traerlo, padre, que yo lo pago después. Entonces, en recompensa, ¿verdad?, se ha enterrado ese señor. Ahí está. Estaba en paralelo
cuando fue enterrado primero el padre Cosme a un lado, está así casi a la par don Heriberto. Un hombre muy bueno, bien hecho, ¿verdad?, del padre Cosme Pesoto. Excelente, padre. Yo quisiera que, a lo mejor así de una forma muy breve, para que pudiéramos comprender, siendo Fray Cosme un párroco, un fraile muy entregado, pero cómo fue que al final él muere asesinado, ¿verdad? Porque estamos en un ambiente, si bien es cierto, en el 80 en nuestro país bastante conflictivo, sí, pero él está con la comunidad, él está con su trabajo pastoral y la gente lo quiere, lo aprecia, lo valora, le apoya en sus actividades. Pero ¿cómo fue que se llegó a este acontecimiento tan trágico? Sabemos, ¿verdad?, que en el momento está polarizada, ¿verdad?, la situación, ¿verdad? Unos de izquierda, otros de derecha. Y cualquier acción, sabemos quiénes mandaban y quiénes dominaban también, ¿verdad?, en El Salvador. Entonces, y querían como mandar prácticamente como que fuera un cuartel, ¿verdad?, todo El Salvador. Entonces, que se le obedeciera y esto y lo otro, ¿no? Entonces, sabemos de tantos hermanos sacerdotes, San Óscar Arnulfo Romero también, que fue asesinado en el mismo año y en el mismo ambiente, de cómo el hecho de que usted haga una obra de amor, una obra de caridad, ¿verdad?, a las personas. Por ejemplo, el padre Cosme Pesoto era de los que iban repartiendo y ayudando a llevar comida a la gente, darle comida a la gente, ¿no? En esos lugares de la montaña de ahí de San Juan Nonualco, como en la parte sur, la guerrilla estaba a las faldas de los cerros, ¿verdad? Entonces la gente de esos lugares no podía bajar al pueblo, ¿verdad? Porque si bajaba al pueblo, entonces unos y otros, ¿verdad?, le podían hacer algo a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Fray Cosme Pesoto? Era en el jeep, llevar alimentos para esa gente, ¿verdad?, para esta gente que quedaba sin poder salir. Un día, voy a contar un testimonio, ¿no?, que me sucedió bajando de un lugar que se llama El Salto, en un lugar que se llama El Pajal, más abajo, ¿verdad?, en el bajo. El Salto está a la falda del volcán. Entonces ahí hay unas reliquias del padre Cosme. Yo no he investigado por qué esa comunidad tiene custodia que dejó el padre Cosme, copón, es decir, los ornamentos propios de la celebración eucarística, está ahí. Un altar bellísimo y unas imágenes italianas también que están ahí en esa iglesita. Entonces, ahí tenía un pequeño lugar, un cuartito donde quedarse. Entonces, para la fiesta de San José llegaba a estar 3-4 días ahí. Entonces, me imagino que era una comunidad grande, ¿verdad? En el momento es comunidad de gente pequeña, pues poquita, ¿verdad? Bajando de ahí al Pajal, me encontré con unos muchachos de la Mara, decimos nosotros, ¿verdad? Y me salieron y me hacen, ¿verdad?, la seña para que parara el carro. Y me dice, ¿usted es el padre, verdad? Sí, yo soy el padre de San Juan. Sí. Entonces, padre, ¿nos podía ayudarme con alguna cosita para comer? Mira, 90 centavos me habían dado de colecta en la comunidad ahorita, 90 centavos. Entonces le dije, mira, 90 centavos me dieron. Entonces yo esto te lo doy. Entonces, gracias. Fíjese que nosotros andamos pidiéndole porque no podemos bajar. No podemos ir al Pajal, ¿verdad? Porque ahí están los soldados. Habían ubicado un puesto de policías y soldados ahí para erradicar la violencia. Me imaginé yo en el tiempo del padre Cosme eso, ¿verdad? Que la gente no podía bajar al pueblo porque, bien, si estaba a la falda del volcán y llegaba la guerrilla por ahí, entonces iban a decir, este guerrillero, entonces, ¿verdad?, lo agarramos, lo echamos preso. Entonces la gente tenía miedo. Entonces, ¿qué hacía Fray Cosme Pesoto? Era de llevar el alimento a esa gente, ¿verdad? A esa gente que no podía bajar, pero que tenía necesidad, ¿no? Entonces, hay
ese tipo de cuestión, que podríamos decir que puede ser alguno de los motivos, ¿verdad? En la biografía aparece. Y el otro de los motivos fuertes, ¿verdad? Es que él estaba... sabemos que en el tiempo de la guerra nadie podía recoger un muerto. Los muertos debían de comérselos los zopilotes o los perros, ¿verdad? Entonces, Padre Cosme Espesotto, en su defensa de los derechos humanos y de la vida y de la persona como hijo de Dios, entonces Padre Cosme Espesotto iba a recoger los muertos y los enterraba. Entonces, ¿cuál era el concepto que tenían de Fray Cosme Espesotto entonces? Que estaba de acuerdo. Si la mayoría de los muertos eran de los guerrilleros porque los militares los mataban, entonces, ¿de qué podrían pensar de Padre Cosme? Era que Padre Cosme estaba del lado de la guerrilla, que era de ellos mismos, ¿no? Entonces, y la consigna era, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Mata a un cura y haz patria, ¿verdad? Mata a un cura y haz patria. Entonces, luego, otra de las cuestioncitas que creo que pudo haber influido también era que él estaba acostumbrado allá en Italia, ¿verdad? Como a darse a respetar. Ellos tenían como cierta autoridad, ¿verdad? Y ya conocemos los italianos, cuando levantan la mano y dicen, salve César, ¿verdad? Y toda cuestión. Entonces, es uno también de los motivos por qué él entraba al cuartel y entraba sin permiso, ¿verdad? Porque siempre hay, ¿verdad? Y hay que avisar, ¿verdad? Hay que esperar una respuesta del coronel, ¿verdad? Y el otro. Él no, él se metía, ¿verdad? Y se metía a exigir la liberación, a exigir que no se masacrara más a las comunidades, ¿verdad? Porque, es decir, el pastor también sufre con las comunidades, ¿no? Entonces él veía el sufrimiento de la gente. Otra de las cosas, ¿verdad? Que él a esta gente que salía y que era mal vista, ¿verdad? También la refugiaba en el convento. Dicen que ahí había un montón de gente, muchas familias también en el convento, ¿verdad? Y que él las alimentaba. Claro, todo eso le ganaba una... Todo eso le fue ganando como el odio, ¿verdad? Entonces dijeron, nos estorba, entonces lo quitamos y se terminó todo. Creo que vale la pena realmente resaltar el grado de compromiso que Fray Cosme Espesotto tenía, y sobre todo porque estamos hablando de un contexto histórico, político bastante difícil, que no lo detuvo a él en su compromiso y en la misión que tenía. Y algo que me llama la atención es que quizás muchos, cuando estamos inmersos o en medio de un contexto de violencia, tendemos quizás como respuesta inconsciente o consciente a responder con violencia, y en el caso de Fray Cosme Espesotto es todo lo contrario. Él entendía que la vía para salir de esa situación no era la violencia, no era generar más violencia, sino que a él se le recuerda, y muchos de los testimonios que hemos podido escuchar de la gente que le conoció, y que imagino que usted también coincidirá, es que era un hombre que irradiaba paz y que buscaba la paz. Sí, en su testimonio que dan los hermanos va afirmando, bueno, primero, el franciscano, ¿verdad? Es un hombre de paz. Entonces, ese cantito que le atribuyen, ¿verdad?, a San Francisco de Asís, haz de mí un instrumento de tu paz, es precisamente, y luego las manitas cruzadas, la mano de Jesucristo y la mano de Francisco, ¿verdad?, que es el signo de los franciscanos. Entonces, esto es paz, ¿verdad? El hábito, recordamos en la historia de San Francisco, ¿verdad?, al hermano Lobo, y San Francisco es el que hizo o puso la paz, ¿verdad?, en el pueblo de Gubbio, en la búsqueda de la reconciliación, con esta figura que aparece ahí, ¿verdad?, que es un lobo, pero que al final estaba alguna gente, estuve en ese lugar, ¿verdad?, y preguntaba yo, ¿dónde está el lobo?, para irlo a ver, ¿verdad? Entonces el lobo, me cuenta la gente, era un hombre malo, ¿verdad? Así lo definen ellos, una persona mala. Y entonces que San Francisco logró entrar en diálogo, así como entró en diálogo con el sultán, entonces así entra en diálogo con esa persona y logra la paz, ¿verdad?, con la gente. Digo el hábito porque, es decir, el padre Cosme Espesotto no se quitaba nunca el hábito, ¿verdad? Entonces el hábito
creo yo que es una garantía en ese sentido, ¿verdad? De respeto, ¿verdad? De presencia de Dios, de presencia de paz, para decirle, mire, yo no llevo nada, ¿verdad? Que pueda hacer violencia a ustedes, ¿verdad? Simplemente vengo a hablar, simplemente vengo a buscar una solución, ¿verdad? Al conflicto, ¿no? Entonces, de hecho, en sus prédicas la gente manifiesta que Padre Cosme decía, son hermanos unos con otros. Yo los he bautizado a unos como a otros, ¿verdad? Entonces, ámense, quiéranse, respétense, no se maten unos con otros. Era la insistencia, ¿verdad? Y el hecho, pues, de ayudar a los hermanos tampoco no tenía etiqueta, ¿verdad? Si la familia de alguno que había sido soldado necesitaba, él iba a ayudar, ¿verdad? Él iba a consolar o también a llevar algo de alimento. O sea, no iba, no estaba como ya, ¿verdad? Diciendo, esto les voy a ayudar y a estos no, Sí. ¿verdad? Es eso, precisamente la paz que hay en el corazón del Padre Cosme, que logra pues amar a todos, ¿verdad? Porque así es el corazón del franciscano, amar a todos. Gracias, Fray Ildefonso, por ayudarnos a comprender y a descubrir esta figura tan importante de Fray Cosme Espesoto, que será beatificado el próximo 22 de enero. Gracias por compartir con todas las personas que están en sintonía de estos programas, de ayudarnos y ser más conscientes de qué hacía, qué hizo, cómo vivió, cuál era su empuje pastoral, desde qué perspectiva lo hacía, y sin duda alguna pues dejó una huella muy grande en este lugar, y ahora quisiéramos reconocerlo pues para todo el país, de Fray Cosme Espesoto. Tenemos que concluir nuestro programa, el tiempo se nos ha terminado. Una última palabrita que nos quisiera dejar así como motivación para seguir animándonos a conocer a Fray Cosme Espesoto. Bueno, hablábamos al principio, ¿verdad?, de que la vida de Cosme es una vida normal de un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote que sabe para qué ha sido ordenado y consagrado sacerdote. Lo dice el Papa Francisco, que el sacerdote hoy debe de tener olor a oveja, ¿verdad? Y esa es una de las grandes características en todo lo que hemos hablado del Padre Cosme, es eso, un sacerdote con olor a oveja. Entonces, que seamos especialmente, ¿verdad?, a los sacerdotes, a los catequistas, a los religiosos, religiosas, pues pastores con olor a oveja como Fray Cosme Espesoto. Muchas gracias, Fray Ildefonso. Nos tenemos que despedir y al mismo tiempo invitar para que el siguiente programa no se lo pierdan. Se hablará sobre el proceso de formación del Padre Rutilio Grande. Eso es lo que quisiéramos, porque cómo fue formado es lo que después en su vida pastoral también vamos a tenerlo. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias, Jessica. Un placer como siempre, y bueno, agradecer también a todos los hermanos que nos han acompañado, porque vamos caminando juntos y que cada uno de estos grandes ejemplos y mártires sea de inspiración y de motivación para nosotros. Gracias a todos y que podamos seguir juntos preparándonos para vivir con mucha alegría esta gran fiesta de la beatificación de 4 mártires salvadoreños el próximo sábado 22 de enero. Gracias por su fiel sintonía.